Mi nombre es Agustina Pereira y hoy vamos a desarrollar el tema geometría y todos los temas que abarca la geometría. ¿Sí? Como sabemos, la geometría es la ciencia que estudia la construcción de cuerpos geométricos. Entonces, vamos a decir que la geometría se comprende de elementos geométricos. Estos elementos son el punto, que como sabemos el punto no se puede definir por sí solo, sino que se define a partir de la unión con otros elementos de la geometría. Después vamos a tener la línea, que la línea está formada por una sucesión de puntos muy unidos. Por el otro lado vamos a tener el plano, que el plano es un objeto que solo posee dos dimensiones y está formado por puntos y rectas. Y las rectas sabemos que son aquellas que son unidos por dos puntos ubicados en un plano. Estas rectas pueden ser paralelas o perpendiculares. Las paralelas son líneas que mantienen una distancia entre sí, es decir, nunca se encuentran en ningún punto. Y por el otro lado vamos a tener a las perpendiculares, que son aquellas rectas que se hallan en un mismo plano, es decir, que se interceptan y forman un ángulo recto. Como dijimos, la geometría es la ciencia de la construcción de cuerpos geométricos. Estos cuerpos geométricos se pueden construir. Entonces, cuando uno los construye, los podemos construir de diferentes maneras. Los podemos construir a través de plastilinas, a través de palitos de helado, de sorbetes, de cajas. Si uno desarma una caja, por ejemplo, se va a dar cuenta qué partes hace falta para formar una caja cuadrada, por ejemplo, o un rollo de cocina. Si uno ve un rollo de cocina, lo que podemos hacer con el rollo de cocina es un cilindro. Pero si uno el rollo de cocina lo desarma, vamos a tener que es un rectángulo con dos círculos. Entonces ahí estamos trabajando el rectángulo y los dos círculos para formar un cilindro. Lo mismo va a pasar con las pelotitas. Si uno lo abre, va a quedar un círculo. Entonces nos vamos a dar cuenta que a través de la pelotita podemos trabajar el círculo, la circunferencia y todo lo que eso tiene. A su vez, la geometría va a estudiar a los cuerpos geométricos. Estos cuerpos geométricos son figuras tridimensionales que también se denominan sólidos. Son todos aquellos elementos reales o ideales que existen en la realidad o pueden concebirse mentalmente. A su vez, estos se desarrollan en tres dimensiones. Como bien dijimos, la palabra tridimensional hace referencia a eso, en lo alto, ancho y largo. Estos se componen de poliedros que pueden ser regulares o irregulares. Debemos tener en cuenta que un poliedro es un cuerpo geométrico tridimensional cuyas caras son polígonos. Por lo tanto, poli es mucho y edro es cara. Esto significa que poliedro hace referencia a muchas caras y que a su vez tienen ciertos elementos que se pueden distinguir, tanto caras, como bien dijimos, aristas
y vértices. Ahora sí vamos a proseguir a hablar un poquito de los poliedros regulares. En este caso hay 5 poliedros regulares, ¿no? El primero es tetraedro. Este tiene 4 caras que son triangulares equiláteros, 4 vértices y 6 aristas. Luego vamos a tener el cubo o hexaedro. Este tiene 6 caras que son cuadradas, 8 vértices y 12 aristas. Luego tenemos el octaedro. Este tiene 8 caras que son triangulares equiláteros, 6 vértices y 8 aristas. Luego tendríamos el dodecaedro. Este tiene 12 caras que son pentágonos regulares, 20 vértices y 30 aristas. Y por último tendríamos el icosaedro, que tiene 20 caras que son triangulares equiláteros, 12 vértices y 30 aristas. Por otro lado, como bien dijimos, hay poliedros que son irregulares. En este caso tenemos, estos se dividen en prismas y en pirámides. El prisma está formado por 2 caras iguales y paralelas llamadas bases, y a su vez por una serie de caras laterales que son paralelogramos. Por otro lado, la pirámide es un poliedro determinado por una cara poligonal denominada base y tantas caras triangulares como lados tiene la base. Entonces, para que quede claro, los elementos serían bases, aristas, vértices y caras laterales, ¿no? Que en prismas van a ser rectangulares y en las pirámides van a ser triangulares. Bueno, yo soy Morichete Gabriela y además de lo explicado por mis compañeras, vemos que también adentro de los cuerpos redondos tenemos las figuras planas, que son las que están limitadas por líneas rectas o curvas y todos sus puntos están contenidos en un solo plano. Dentro de esas figuras planas nos encontramos con la circunferencia, que es una línea recta, curva, cerrada y plana. Sus puntos están todos a la misma distancia del centro. También podemos encontrar que tenemos los polígonos, que son figuras planas formadas por una línea poligonal cerrada y su interior. Dentro de los polígonos tenemos los triángulos, que es un polígono de 3 lados o un polígono de 3 vértices. Luego tenemos el cuadrilátero, que tiene 4 lados. Pueden tener distintas formas, tienen 4 vértices y 2 diagonales. Y la suma de sus ángulos internos siempre dan como resultado 360. Además, en los cuerpos geométricos tenemos los cuerpos redondos, que son aquellos que tienen al menos una de sus caras o superficies de forma curva. Dentro de los cuerpos redondos tenemos el cilindro, el cono o la esfera. El cilindro tiene 2 bases circulares unidas por una superficie. El cono tiene una base circular y una superficie curva que finaliza en una vértice. Y la esfera no tiene base.